Muy buen día para todos, un cordial saludo y bueno, qué bien. Nuevamente aquí nos encontramos para entonces hacer un estudio y aprender cada día de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hoy voy a cantar un versículo que ya lo hemos cantado muchas veces, pero Apocalipsis, está en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy diciente, al que está en el trono. No hay mucho que inventarle allí, ¿verdad? Que para Él sea la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues, ¿verdad? El tintico de la mañana. Entonces, yo les invito, vamos a tener una palabra de oración y abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 5. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por esta mañana, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este nuevo día, pero principalmente, Señor, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, pero que hoy, gracias a esa gran obra, Él resucitó. Y tenemos ese lugar allí asegurado en la ciudad celestial. Guardamos la esperanza de reunirnos pronto contigo en los cielos. Te pedimos, Señor, que nos esté dando entendimiento y sabiduría y que comprendamos el mensaje que nos traes el día de hoy. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces seguimos con el tintico de la mañana. Dije Daniel, capítulo 5. Venimos hace varios días con los capítulos de Daniel. Vamos a leer todo el capítulo para tener una idea. Dice Daniel 5, la escritura en la pared. El rey Belsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, que no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él
luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló la luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todo el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, historias. Nuevamente, continuando con la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y aquí se lo dijo Daniel a su hijo. Todo lo tuvieron, todo lo han tenido, han sido exaltados dentro del grupo de la tierra. Y vimos cómo Nabucodonosor, con todo el poder que tuvo, el sueño que le dio el Señor, lo que iba a ser su reino, aún así fue terco. Después hizo su propia estatua, metió a los amigos de Daniel en el fuego, y con todo esto siempre habló del Dios verdadero, pero el de ellos no aceptó hasta último momento. Tal vez, ¿verdad? Hubo una expresión donde parece que ya
definitivamente aceptó como que había un Dios verdadero. Y porque vimos en el último versículo del capítulo 4, ¿verdad? Que dice Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Ahí entonces reconoció al gran Dios. Pero aquí comienza la historia con otro rey, Belsasar. Y dice que bebía, o sea, al día de hoy no hay mucha diferencia, ¿verdad? Todos los gobernantes están en otro cuento, metidos en muchas cosas, menos haciendo lo que Dios Todopoderoso quiere que haga la humanidad. Aquí bebían. Hoy en día están en los negocios. Están mirando cómo se roban la plata. Cómo apabullan a aquella gente que necesita. Aquellos necesitados, y con la esperanza que les va a llegar un servicio de ayuda y cualquier cosa. Y resulta que los dineros se quedan en la mitad. No les interesa lo demás. Son ellos solamente. Y aquí está este rey Belsasar en una situación, como lo dice, en presencia de 1000 bebía. Y dice en el versículo, con el gusto del vino. Ya cuando estaba en su momento crucial, ya quizá un poco beodo, ya con más licor en su cuerpo, comete uno de los errores de su vida graves. Dice: mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Entonces, aquí analizamos este pedacito, que Nabucodonosor, aunque se robó, como se quiera llamar, todos los utensilios del templo, los tenía de todas maneras reservados, guardados, o como queramos llamarle, pero no los había utilizado. En el fondo había cierto respeto, de todas maneras, por las cosas de Dios. Hasta allí las cosas le funcionaron a Nabucodonosor, pero vino dice su hijo, pero él habla de su padre, pero realmente Nabucodonosor no es el papá propiamente de Belsasar, ¿verdad? En varios versículos de la Biblia encontramos que Nabucodonosor sí tuvo 3 hijos, pero el varón se llamaba era Evil Merodach. Y 2 hijas. Un varón y 2 hijas. Miramos en Segunda de Reyes 25. Dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, este es el hijo de Nabucodonosor, en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Entonces, este es el rey que estaba en ese momento, cuando hay esa libertad, pero es Evil Merodach, el hijo de Nabucodonosor. Pero la historia es larga, la historia siempre pasan cosas, y en aquella época sucedían cosas. También había la envidia y el deseo de poder y el dinero. Y aquí entonces vemos cómo este Belsasar hizo algo incorrecto, teniendo conocimiento de las cosas, porque Daniel se lo hizo ver. Le dijo: tu padre tuvo todo el poder y ahora tú vienes a completar, a dañar el nombre de lo poco que había con respecto a Dios, porque realmente seguían siendo politeístas. Ellos, vemos a través de toda esta lectura que hicimos, siempre habla de los dioses. La esposa de él también dice: traigan a Daniel, que es el que sabe y es el de dioses, pero siempre de una forma politeísta. No tienen todavía la certeza
o el conocimiento o el corazón hacia el verdadero Dios. Entonces, dice en el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y ahí fue cuando apareció, dio esta mano escribiendo en la pared, ¿verdad? Versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El temor fue grande. Eso nos pasa a nosotros. Hay situaciones en que decimos, trágame tierra, ¿verdad? O decimos, siento pena ajena, cuando es algo fuera de nuestro contexto, cuando no soy yo, sino cuando es alguien allegado. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Teniendo conocimiento de Dios y hacemos las cosas como no son, como me conviene. Y vuelvo y digo, teniendo el conocimiento, porque eso es lo que nos pasa. Tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos. Está primero lo que yo quiero, lo que yo creo, y hacemos caso omiso de los mandamientos del Señor. Y eso lo vemos hoy en día, que así está el mundo. No le interesa para nada el camino del Señor, sino es el poder, el dinero, y tenemos tantos adelantos, ¿verdad? La tecnología, las redes, y el que más puede coger dinero para su bolsillo lo hace descaradamente. Entonces se ha perdido todo eso que el Señor nos ha dejado, el amor por la humanidad, por nuestro prójimo. Que seamos todos juntos, todos unidos, y que veamos el uno por el otro de alguna manera. Si no es una manera económica, porque es posible que no tengamos, pero sí de una manera de ayuda, una palabra de aliento para alguien. Porque también vemos cómo mucha gente hoy en día se están suicidando. Se quitan la vida porque tienen un vacío en su vida. Entonces, desafortunadamente, hoy el mundo está muy enredado. Y aún así, va peor. Y vemos cómo Satanás está trabajando en los grandes líderes, que vuelvo y repito, y siempre lo diremos, la famosa Agenda 2030 que nos lleva al despeñadero por la idea de unos cuantos de poder y de dinero, y que una de sus banderas dicen es que la tierra está muy llena, ¿verdad? Que hay muchos habitantes. No sé el pensamiento. Si miramos la escala de crecimiento de las poblaciones, antiguamente mis abuelos tenían 12, 14 hijos. Mis padres ya fuimos 8. Nosotros ya somos 3 hijos y así. Entonces se va a ir disminuyendo la población. Aún así quieren acabar con lo poco que hay. No sé cuál es su pensamiento, porque igual todos, algún día el Señor nos va a llamar a su presencia. Y algún día daremos cuenta a Dios de todas estas cosas. No somos eternos. Entonces, ¿para qué tanta cosa si el Señor nos provee lo necesario para vivir, verdad? Entonces la reina aquí le recuerda a este señor que, bueno, entonces este Belsasar ya dije que no es hijo directo de Nabucodonosor. Nabucodonosor viene siendo su abuelo, porque el único hijo que tuvo Nabucodonosor era Evil Merodach. Pero este señor Evil fue muerto por su cuñado. Las hijas se casaron, y una de ellas se casó con Nergal Sarecer, y ese Nergal mató a Evil, al hijo de Nabucodonosor, y siguió. A este Nergal siguió reinando su hijo, y a este hijo de Nergal lo mató el otro yerno de Nabucodonosor. La otra hija se casó con Nabonido, y Nabonido mató al hijo de Nergal, de la otra muchacha, de la cuñada. Definitivamente vemos cómo a través de la historia todo el mundo en ese deseo de poder y de ambición se mataban por el poder. Eso no debe ser el pensamiento de ninguna manera. Pero bueno, ese tal Nabonido tuvo un hijo, el cual se llamó
Belsasar. Ahí está, Belsasar. Entonces, Belsasar es hijo de Nabonido, que es el yerno de Nabucodonosor. Entonces, si hablamos de el otro nieto de Nabucodonosor, que es Belsasar. Y en aquella época se utilizaba, yo no encuentro que diga el abuelo, el tío, el cuñado, son palabras que hoy en día pues están ajustadas de acuerdo a la situación de conexión de familia. Y aquí dice, habla del padre, ¿verdad? En el versículo 2 dice, Nabucodonosor su padre había traído el templo de Jerusalén, su padre. Pero se utilizaba esto como para tener en cuenta el título, un personaje más importante dentro de la cadena de sangre. Recordamos por ahí en el Nuevo Testamento dice, Jesús, hijo de David. David es ¿cuántas generaciones abuelo de Jesús? Y dice Jesús, hijo de David. Entonces da la impresión que que David fuera el padre directo de David, el padre directo de Jesús, pero bueno, es una de las formas que se expresaban en aquella época. Pero entonces en otras partes siempre vamos encontrando ayudas que nos aclaran ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, en este momento, el propio padre, que se llamaba Nabonido, no estaba allí en Babilonia. Había salido y dejó a su hijo como regente. Entonces su hijo en ese momento era el segundo al mando y estaba dirigiendo y haciendo este tipo de cosas. Nabonido duró muchos años por fuera, guerreando, protegiendo desde afuera su reino. Se dice que este había construido, bueno, desde Nabucodonosor, unas murallas que tenían una gran altura de 45 metros, ¿verdad? Por ahí leí que tenían 45 metros de altura estas murallas para defenderse. Y en caso de que lo rodearan, como estaba ya prácticamente rodeado, había desviado un torrente de agua del Éufrates. Y tenía un canal de agua que pasaba por debajo. Entonces tenían agua, tenían cultivos, estaban bien, se protegían. Así que este muchacho estaba haciendo de la suya, su padre no estaba, él era el que mandaba y estaba beodo, haciendo fiestas, disfrutando, nada diferente al mundo de hoy. Nada diferente, lo tienen todo y disfrutando a su manera, torcido como va el mundo, ¿verdad? Y entonces, ahí es cuando el Señor le manda por primero porque irrespetó, ¿verdad? Como a veces hay un dicho por ahí muy popular que dice, se metió con los trastos de la iglesia. De pronto, esa fue una mala acción de coger las cosas sagradas del Señor que tenían un significado y las utilizó para otros dioses, ahí dice, para celebrar y disfrutar, para honrar a otros dioses. Entonces ahí es donde el Señor le escribe y le manda este mensaje donde le dice, estás acabado. Tus días están contados, fueron contados, se pesó tu obra, no sirves para nada, tu reino está dividido. Ahí se estaba ya cumpliendo, finalizando lo que se pronosticó con la estatua que vio Nabucodonosor a través de varias generaciones, donde los pies eran de hierro y de barro. Tomado por los persas. Y ahí dice que ya alcanzó a premiar a Daniel. Lo que no quería Daniel dijo, no quiero nada. Daniel no necesitaba de eso y Daniel era consciente de que, ¿para qué oro? ¿Para qué puesto? Y le ofreció ¿cuál? El tercer puesto, ¿cierto? Le dijo, vas a ser el tercero. Hay varias veces donde le dice que vas a ser el tercero de la corte. Y Daniel no quería nada de eso. Guárdate para ti todo eso, para otros, pero yo no quiero nada. Porque no necesitaba nada de eso. ¿Por qué ofrece Belsasar
el tercero en su reino, porque él era el segundo, Belsasar era el segundo. Y su padre, Nabonido, era el primero, el rey, pero estaba fuera en situaciones como defendiendo su nido y adentro el otro haciendo de las suyas. Dice la historia y siempre, bueno, todas estas cosas, hay unos cilindros que se han encontrado con todos estos escritos que narran, ¿verdad? Unos cilindros de arcilla donde están escritos muchas historias que corroboran lo que dice en la palabra de Dios. Algunos detallitos que faltaban, pero que es simplemente comprobación de que la palabra está escrita con verdad. Y dice que cómo fue derrotado, cómo se le metieron a este Belsasar. Vinieron los persas, desviaron el río, porque ellos tenían un canal que salía del Éufrates, pasaba por debajo. Desviaron ese canal. ¿Y qué quedó? El hueco. Por ahí se metieron. Acordémonos por ahí otra historia del caballo de Troya también. Satanás no desaprovecha ninguna ocasión. Podemos protegernos como queramos. Humanamente podemos hacer lo que queramos. Pero Satanás es como más astuto será. Esto es un ejemplo para que veamos que por más que tengamos las murallas más altas, 45 metros eran las murallas todas, una cantidad de protecciones que tenían, se creían que eran invencibles, hacían sus fiestas, tranquilos, ¿verdad? No les pasaba nada. El enemigo sí sabía cómo. Siempre va a haber un talón de Aquiles, siempre. Siempre estamos allí. Desviaron el canal los enemigos y por ahí se metieron y llegaron al puro centro de todo las murallas de Babilonia, y esa misma noche dice que lo mataron. Verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. No duró mucho, alcanzó apenas a ponerle collar de oro a Daniel y nombrarlo el tercero al reino. Vemos cómo estas historias entonces nos ayudan a pensar, para que reaccionemos y que no todo es fiesta y celebración y poder y jolgorio y falta de respeto con el Señor, porque eso es lo que está pasando hoy en día, con tantas ideologías, con tantas cosas, es tan la falta de respeto al Señor, hacen lo que quieren y el enemigo también no descansa. Ahí está la otra contraparte. El enemigo busca astutamente la forma de por dónde es el canal por donde se puede meter y aprovecha, hace sus jugadas y aprovecha también. Y en el mismo centro de las murallas de la ciudad llegó. Creyeron que estaban bien protegidos y no era así. Entonces, que nos ayuden estas historias para pensar más bien desde el punto de vista espiritual para nosotros y mirar todo lo que pasó en estas generaciones. Que su padre dejó a su hijo una pequeña o grande responsabilidad, no sabemos, y este hizo de las suyas, pasó el límite, faltó respeto al Señor y se lo hizo ver, Daniel se lo hizo ver. Has transgredido. Y se creía invencible y el enemigo sabía cómo lo atacó sin tanta guerra, sin tanto problema, y en un abrir y cerrar de ojos acabó con todo. Que no seamos nosotros ese Belsasar que podemos verlo de pronto en nuestras vidas en un momento dado, sino que sigamos adelante, que no desfallezcamos y que siempre nuestra vista sea el objetivo del Señor, que siempre estemos allí en el camino. Cuidémonos y que estemos alerta, estemos listos, porque no sabemos el momento en que el Señor nos llame a cada uno a su presencia, ¿verdad? O el momento en que venga por su iglesia, el día del arrebatamiento. Alertas debemos estar entonces siempre. Entonces, ojalá que estas historias nos ayuden a mirar eso, para el crecimiento de cada uno. El Señor nos habla de esa manera, para que tome mi vida y diga, ¿qué debo hacer? ¿Y qué no debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo mirar las astucias del enemigo?
Bueno, dejamos aquí y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por este día, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por este mensaje y por tu palabra. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente hoy ponemos en tus manos este día, Señor, para que tú nos protejas, tú nos cuides y que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y bueno, nuevamente hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.